Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿eh? Yo también me encuentro muy bien, incluso con ilusión y con ganas de explicarles lo que se refiere a las dimensiones del ecumenismo. Lo vamos a ver según el manual Llamados a la Unidad, Teología Ecuménica, de Goiret Blanco, publicado por Palabra, en las páginas 191 a 206. Bien, hemos estado viendo cómo el ecumenismo tiene varias dimensiones y lo hemos resumido así de un modo emblemático, simbólico, como el ecumenismo de las manos, es decir, la colaboración, la cooperación entre los distintos cristianos y cristianas en distintas labores para mejorar el mundo, para mejorar el medio ambiente, etc. El ecumenismo de la cabeza, es decir, del diálogo teológico, que es necesario también para tener una guía, una idea clara. Y después el ecumenismo del corazón, el ecumenismo de la oración, el ecumenismo de la conversión. Entonces vamos a ir describiendo brevemente en qué consiste estas tres dimensiones del ecumenismo. Empezaremos quizá por lo más práctico, por lo más inmediato, por el ecumenismo de las manos. Y creo que aquí hay una prioridad de primer orden, que es la defensa de la casa común, del medio ambiente, tal como ha recalcado y ha destacado el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. No por casualidad hemos dicho cómo ecumenismo, economía y ecología vienen de la misma palabra griega, que es oikos, es decir, casa. Y el cuidado de esa casa común puede ser una plataforma para el mutuo entendimiento y la colaboración entre las distintas confesiones, entre las distintas iglesias y comunidades eclesiales. Y por lo tanto pueden propiciar ese sentimiento común de colaboración, de entendimiento, que es, digamos, el ethos, ¿no? el clima, el ambiente que propicia esa búsqueda de la unidad visible que es el ecumenismo, ¿no? El escuchar, dice el Papa Francisco, el grito de la tierra y de los pobres, porque están muy relacionados. Ante un desastre ecológico, los primeros que sufren son precisamente los pobres. Y al ser sensibles, al tener el oído despierto a este grito, nos puede servir para encontrar puntos en común, por ejemplo, no solo en la defensa del medio ambiente, sino también la defensa de la vida humana, en la defensa de la familia, en temas educativos. Pueden ser temas en los cuales las iglesias y comunidades convergen y por lo tanto pueden trabajar en común, pueden trabajar juntos. Para esto hace falta también un conocimiento mutuo. Tertuliano decía que se termina a odiar cuando se termina a ignorar. O dicho en positivo, podríamos decir con Leonardo da Vinci que un gran amor es hijo de un gran conocimiento. La medida en que nos conocemos mejor, vamos teniendo menos prejuicios, que es interesante. A veces son juicios previos. En este sentido, suelo citar el ejemplo que ponía C.S. Lewis, un anglicano que escribió interesantes libros sobre el cristianismo. Él contaba cómo cuando tenía 7 años dijo a su tutor: tengo prejuicios contra un grupo de personas. Y entonces el tutor le preguntó: ¿y por qué? Dijo: si supiera por qué, no sería un prejuicio. O sea, es interesante esto, ¿no? Que a veces tenemos prejuicios, preconceptos, preconcepciones que nos impiden entender a los demás. Y para eso hace falta escuchar. Esto también me lo dijo un pastor anglicano, ¿no? Que nosotros tenemos una sola boca, pero dos orejas. Y a veces tendemos más a hablar y no tanto a escuchar. Entonces, el saber escuchar nos puede ayudar a conocer mejor a otras personas o a otras iglesias y comunidades. Esto no es una confesión de sincretismo, de relativismo, de que todo vale lo mismo, de que todo da igual, de que todo vale, sino que nos puede permitir advertir y admirarlos en sus propios valores.
Pasa como con las personas. Ahora con todo esto de el confinamiento con motivo del coronavirus, está circulando por ahí un meme que dice con esto de la cuarentena me he puesto a hablar con mi esposa y resulta que que la he encontrado muy simpática. Pues a veces nos puede pasar a nosotros que no nos hablamos, que no nos escuchamos, y entonces quizá de esa escucha, de ese diálogo, de ese entendimiento pueden hacer ese conocimiento mutuo que propicia ese diálogo e incluso esa colaboración, ese trabajo en común, ¿no? En este sentido es muy útil el directorio de ecumenismo del año 1993 o la Carta Ecuménica del año 2001 entre las iglesias europeas, ¿no? que propician este ethos, este ambiente, esta situación de conocimiento mutuo, de diálogo recíproco, ¿no? Bien, esto nos damos cuenta de que es inseparable el diálogo teológico, y aquí ya pasamos a la segunda dimensión del ecumenismo, el ecumenismo de la cabeza. Porque claro, un diálogo ecuménico sin cabeza es un diálogo ecuménico descabezado. Y es bueno saber qué hay o dónde estamos, o qué nos une, que es la mayoría, y qué nos separa, que es la minoría. Este diálogo teológico tiene que ser llevado por expertos, por teólogos, y también guiado por los pastores. En la Iglesia los obispos son maestros de la fe y son ellos quienes deben guiar y orientar este diálogo, ¿no? En este sentido hay muchísimas iniciativas, ¿no? Desde la Comisión Faith and Order, Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias, que veíamos que tiene un origen en los anglicanos, el obispo Brent, y cómo había sido uno de los fundamentos del Consejo Mundial de las Iglesias, o la Iglesia Católica también mantiene 16 diálogos oficiales con distintos grupos, y entonces ahí están desde los ortodoxos hasta los pentecostales, ¿no? Y la Iglesia Católica ve qué principios teológicos y especialmente eclesiológicos hay que abordar, ¿no? Bien, entonces tiene que ser una mutua profundización en la escritura, en las distintas tradiciones eclesiales, pero insertándolas en la tradición, podríamos escribirla con mayúscula, en la gran tradición de la Iglesia de Cristo, ¿no? Que viene desde los apóstoles y continúa a los padres con esa fecundidad que solo el Espíritu puede propiciar, ¿no? Y entonces insisto en que estas cuestiones eclesiológicas, el profundizar en la idea sobre la propia iglesia o comunidad que tiene cada confesión cristiana, puede ser el telón de fondo propicio para entendernos, ¿no? Para saber dónde estamos y saber desde dónde estamos hablando, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos que recordar que todo verdadero diálogo es diálogo en torno a la verdad. Nadie posee de modo pleno la verdad. La verdad es inagotable, es un misterio, y decíamos que un misterio es algo no que no podemos conocer en absoluto, sino que algo que podemos conocer siempre más y más y más, y por lo tanto se trata de proceder a una búsqueda en común, de profundizar en el misterio, en ahondar en esa verdad. Claro, el diálogo sin verdad se convierte en palabrería, en palabras, 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 en discusiones, en polémicas, un tanto inútiles, ¿no? En ese ecumenismo de papel que a veces se critica, ¿no? De que se emanan todo tipo de documentos que nadie lee, con declaraciones un tanto insustanciales, puesto que buscan más el consenso, el mutuo entendimiento, el buen rollito, podríamos decir, y no buscan la verdad. En el fondo, si nos damos cuenta, es decir, bueno, cada uno tiene su opinión. Aquí a lo mejor hay una actitud de decir, bueno, no me importas, porque nos estamos olvidando de lo que dice hoy precisamente el Evangelio de la Misa, ¿no? De que la verdad hace libres. Nos estamos olvidando del papel liberador de la verdad, y el profundizar en la verdad nos hace libres a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el diálogo debe buscar esa verdad para alcanzar la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, de la cual habla San Pablo, ¿no? Bien, por otro lado, habíamos mencionado ya la fórmula del consenso diferenciado, propiciado por Oscar Cullmann, teólogo luterano, que es indudablemente un buen comienzo.
un buen método para el diálogo ecuménico, pero no un fin. El fin del ecumenismo hemos dicho que es la unidad visible. Y entonces ese consenso diferenciado no se puede convertir en indiferencia. Me da igual de cómo estés o dónde estés, como hemos visto. Pero sí que puede propiciar, y esto es algo necesario, como ha destacado Kurt Koch, el actual presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en una hermenéutica de la confianza. Es decir, en confiar en que el otro está obrando de buena fe, confiar en la honestidad ajena. Y en este sentido también nos puede ayudar lo que suelo llamar el ecumenismo de la lengua. Es decir, hablar siempre bien de los demás, o si no podemos hablar, por lo menos callarnos. Esto lo dice San José María en Camino, ¿no? Si no puedes hablar bien, cállate. Pues en este caso sería un ecumenismo de la no lengua, ¿no? O del silencio, pero que también tiene su valor. Bien, en definitiva, se trata de confesar juntos esa fe en la credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Es decir, no se trata de establecer consensos o decir tú tienes esta verdad, yo tengo esta otra, la ponemos juntas, hacemos un mejunje, un apaño, un refrito y no. Se trata de volver a los orígenes, a la voluntad fundacional de Cristo para su iglesia, que fundó una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. Y en este sentido los principios emanados del Concilio Vaticano II, del Subsistit in ideas elementa ecclesia, nos puede ser también de gran utilidad, ¿no? Bien, ecumenismo de las manos, ecumenismo de la cabeza y ahora ecumenismo del corazón, el ecumenismo espiritual. El alma del movimiento ecuménico, dice la Unitatis Redintegratio número 8, como se vio en sus principios históricos, de cómo ese movimiento ecuménico nació de la oración, especialmente del octavario por la unidad de los cristianos, que empezó en Escocia en el siglo XVII, lo acogió León XIII a finales del siglo XIX, aunque, digamos, el comienzo oficial es el creado por Paul Watson en 1908, con la configuración actual de 8 días antes del 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? Pero lo primero que debe tener en cuenta el ecumenismo espiritual es que la unidad es un don recibido de Dios. No es algo que nosotros forjamos, que nosotros conquistamos, que nosotros fabricamos. Es un don recibido de Dios a imagen de la Trinidad, que es una comunión de amor y conocimiento. Y entonces nosotros tenemos que crecer en amor y tenemos que crecer en conocimiento, primero propio y después ajeno. En la oración sacerdotal de Jesucristo, en la última cena, dice que seamos unos como tu Padre en mí y yo en ti. O sea, la unidad que se nos pide es la unidad entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto no es una realidad construida desde abajo a partir de alianzas, acuerdos, consensos. La unidad hay que pedirla, hay que rezarla. Es verdad que muchas veces pues, los encuentros ecuménicos pues, estrechamos las manos y cantamos juntos, bien, pero también hay que rezar. Dice Unitatis Redintegratio número 8, Decreto de Ecumenismo del Vaticano II. Estas oraciones en común son un medio extraordinariamente eficaz. Oración en común, rezar juntos y también rezar por separado, unos por otros, sobre todo cuando surgen esos problemas, esas dificultades, que pues a lo mejor a veces es mejor callar y rezar. También San Juan Pablo II, en la Ut Unum Sint número 26, la oración ecuménica desvela una dimensión fundamental de la fraternidad de Cristo. Y pues rezar, más que a lo mejor perorar, hablar, criticar. Cuánto habla el Papa Francisco sobre los chismes, ¿no? Y cómo atenta eso a la comunión de la Iglesia, cómo divide. Pues eso también tenemos que practicarlo no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también en relación con otros hermanos cristianos de iglesias y comunidades, ¿no? Por eso hace falta, nos dice Unitatis Redintegratio 8, la conversión de corazón y la santidad de vida. El verdadero ecumenismo lo hacen los santos. Y a veces decimos, bueno, se ha convertido cuando a lo
mejor pues otro cristiano se ha hecho católico. Bien, pero también nosotros los católicos nos tenemos que convertir en esa conversión permanente que nos llama Marcos 1:15, ¿no? Se acerca el reino de los cielos, convertíos y creed en el Evangelio. Ha llegado el tiempo, se acerca el reino de los cielos, convertíos y creed en el Evangelio. La conversión es un paso previo al aumento de la fe, y por eso de esa conversión del corazón nacerá una mayor unidad, una mayor comunión. Y para esto también, por aquello que decíamos de los prejuicios, de los preconceptos, de los recuerdos, de los malos recuerdos, ¿no? Hace falta una purificación de la memoria por los errores cometidos por unos y por otros. Todos nos equivocamos, todos nos hemos equivocado. La unidad no es una cuestión de convergencia, sino de conversión. Y también pidiendo perdón. Y pidiendo perdón nos convertimos nosotros y ganamos. No hay ecumenismo sin cambio interior, no hay ecumenismo sin conversión. Y por lo tanto, concluyendo este apartado del ecumenismo espiritual, podríamos decir que se debe hacer en torno a los conceptos de amor, de verdad, de conversión y santidad, como parámetros del verdadero ecumenismo espiritual. El Papa Francisco nos pone también el ejemplo del ecumenismo de los mártires, decía San Juan Pablo II ya, y el Papa Francisco, así como más concreto, nos habla del ecumenismo de la sangre, de cómo aquellos que han muerto por la fe nos han dado un testimonio de amor a Cristo y a la verdad que nos tiene que hacer pensar a todos, ¿no? Bien, y como final, por último, quería mencionar algunos retos pendientes para el ecumenismo. Ahora que se habla tanto de los retos, ¿no? De esto de tirarse un cubo de agua helada encima y todo esto. Bien, pues el ecumenismo también tiene sus retos pendientes, ¿no? Está el reto de la reforma institucional. Ecclesia semper reformanda, suelen repetir los protestantes, ¿no? Pero no hemos de olvidar que esa reforma institucional externa es consecuencia de la reforma interior, no al revés. Esta es anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaron ¿qué hay que cambiar en la Iglesia? Entonces la Madre Teresa de Calcuta, con ese sentido común y sentido cristiano que tenía, dijo: a usted y a mí. ¿Qué hay que cambiar? A usted y a mí. Tenemos que cambiar nosotros para poder cambiar la Iglesia según la voluntad de Cristo, no según nuestro parecer, nuestra opinión, nuestros gustos. Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a la propia vocación, dice Unitatis Reintegratio número 6. Eso que experimentamos nosotros, o sea, ¿en qué tengo que cambiar? Pues tengo que ser más fiel a mi propia vocación, a la voluntad de Dios, a lo que Dios me pide. Pues eso lo podemos trasplantar a nivel eclesial y decir, bueno, pues si profundizamos en cuál es la naturaleza y la misión de la Iglesia fundada por Cristo, pues veré qué tengo que quitar y qué tengo que poner, qué tengo que corregir para reflejar más fielmente el rostro de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en esa lucha contra la corrupción y entiende el Ecclesia semper reformanda, propio de los protestantes, en Ecclesia semper purificanda, tal como enuncia el decreto ecumenismo del Vaticano II, también en su número 8. La verdadera reforma es la purificación. Y en este sentido, nos puede venir bien recordar también lo que dice Congar en Verdaderas y Falsas Reformas en la Iglesia, un libro del año 50, pero que mantiene una gran vigencia y actualidad, ¿no? de cómo toda verdadera reforma primero debe unir, debe crecer en comunión. Si una reforma divide, pues habrá que ver. También un sentido pastoral, es decir, que busque el bien de las almas, el bien de todos los cristianos. Y después dice respetar el sentido de la tradición, que no es una tradición anquilosada, monolítica, fosilizada, sino que es una tradición viva. Y aquí nos puede venir bien la idea newmaniana del desarrollo orgánico del dogma, que es un desarrollo orgánico, no inorgánico o caótico,
dependiendo de mi propio gusto o parecer o de una ideología de turno, ¿no? Sino que tiene que ser un crecimiento como el de una planta, ¿no? Entonces, evidentemente, eso lleva una evolución, pero no es una evolución arbitraria, sino que sigue un plan perfectamente previsto de antemano, ¿no? Bien, para esta reforma institucional, nos viene muy bien ver qué es lo esencial y lo accesorio. Distinción entre lo esencial y lo accidental. Y entonces, esto pues a lo mejor nos puede llevar a descubrir tesoros escondidos. Por ejemplo, el sacerdocio común de todos los fieles bautizados. Es un principio que enunciaban los protestantes. El papel de los laicos en la Iglesia. La santificación de la vida ordinaria también de un cristiano común. Estupendo. Pero el problema de los protestantes es que lo separaron del sacerdocio ministerial. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se puede santificar la vida ordinaria si no hay Eucaristía, si no hay plenitud de Eucaristía? Y precisamente santificar la vida ordinaria es llevarlo a la Eucaristía. Por lo tanto, el sacerdocio común de todos los fieles debe estar íntimamente unido, como lo dice el Lumen Gentium número 10, al sacerdocio ministerial. Hay esa mutua colaboración orgánica entre ambos, mutua cooperación entre ambos, ¿no? Otro tema del cual se puede descubrir que es un tesoro escondido es el primado romano. En este sentido nos puede venir bien recordar lo que escribió San Juan Pablo II en la Ut Unum Sint número 95, la primera encíclica dedicada exclusivamente al ecumenismo, ¿no? que dice: se deben encontrar la forma de ejercicio del primado que, sin renunciar a nada esencial a su misión, se abra a una situación nueva. Es decir, ver cuál es el modo de ejercicio del primado sin adherencias históricas que sirva más a la comunión y a la unidad entre todos los cristianos. Y ahí tenemos, por decirlo así, la pelota en el tejado, ¿no? Ahí tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo discernir. Y eso que es piedra de fundamento de la Iglesia, el primado petrino, a veces también ha sido piedra de escándalo, y por lo tanto hay que quitarlo de esos elementos humanos, demasiado humanos, no esenciales, que no cooperan con la comunión. Bueno, de este modo, según decía San Juan Pablo II, si el primer milenio del cristianismo había sido el milenio de la unidad, que a pesar de las divisiones internas se mantuvo la Iglesia unida, el segundo milenio fue el milenio de la división, donde está primero el cisma de Oriente en 1054, con la separación de la Iglesia entre este y oeste, y después a partir del siglo XVI las distintas reformas que han separado la Iglesia entre un norte mayoritariamente protestante y un sur mayoritariamente católico, ¿no? Que después esta situación, como decíamos, se traslada a tierras americanas y al mundo en general, ¿no? Bueno, pues si el segundo milenio fue el milenio de la división, el tercer milenio podría ser el de la nueva unidad en la única Iglesia de Cristo. Esperemos que sea así, recemos para que sea así, trabajemos para que sea así, y estudiemos también para que sea así. O sea que mucho ánimo, y si quieren alguna duda, alguna consulta, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta otra.